Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos días, ingeniero. Ahí les voy a habilitar la leccioncita acá en el EVA. La última parte de la unidad 2. Ya me les habilito. Prendamos las cámaras, por favor. Ingeniero, que ahorita tenemos la lección. Claro. ¿Nos podría explicar antes un ejercicio del deber? El que no lo entendimos bien. A ver, muestre. El ejercicio 3. Ya. Muestre para ver lo que tiene. Sí, ya voy a abrir el archivo. Ingeniero, ¿a qué hora se va a habilitar la lección? Sheila, ¿no lo escuché? Oh, ¿se me escucha? Sí, ahí sí. Le preguntaba a qué hora se va a habilitar la lección. Esperemos que la compañera me haga una consulta que dice que tiene una duda. Listo. Era en este ejercicio. Es que de los ejemplos que habíamos visto, eran solo con dos lazos. Ujú, Y yo me confundí también por lo que habían tres fuentes de voltaje. ujú. Lo que saqué eran estas ecuaciones de aquí, Ya, pero creo que estaban mal. ya. A ver cuánto le sale. Lazo uno. ¿Cuál es el lazo uno? ¿Cuál lo uso como lazo uno? El de aquí, corriente 1. 25 le sale. O sea, aquí yo le puse el valor del voltaje 1. En, Digamos, e- en todas le puse igual al... Ahí creo que era Ingeniero, en 15. esa parte no hay que hacer 15 porque se restaría la fuente de voltaje. 25 sería negativa, menos 25 más 10 y se quedaría 15. Sí, a ver, veamos la ecuación para anotarle acá. Súbele para verle. Ya, aquí le está poniendo así, ¿no es cierto? En ese sentido supongo que le puso, ¿no? Sí, Ya. Aquí está el lazo uno, empezado por la resistencia 6, por eso de aquí. El método que decía, que tienen que poner los potenciales, las caídas de potencial en la resistencia, de sí, acuerdo. es que eso no entendí porque decía que todos tienen que ir en dirección de las manecillas del reloj. En este caso, este sentido que le da la corriente es en dirección de las manecillas del reloj. De las Ya. manecillas son, digamos, así es el minutero y aquí están el segundero, digamos. O sea, sí, eso sí lo entendí, solo que para eso del potencial no Ya, entendí porque algunas se contradecían con la dirección que toma la corriente. sí. No, el procedimiento decía que
yo tengo que ubicar la caída de potencial de acuerdo a la dirección de la corriente que yo he elegido. Digamos, aquí elegí este sentido de las manecillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me decían? Según la teoría, me decía que donde ingresa, digamos aquí, si yo elijo este sentido, la corriente estaría ingresando así a esta resistencia. Entonces, donde ingresa es el positivo y donde sale es el negativo. Sería este potencial. Acá sería igual, más menos. Acá estaría viniendo así, ¿no? En esta dirección. Entonces, igual sería más menos. Aquí la batería, no es necesario que yo le ponga porque aquí ya me indica, ¿no? Aquí hay un positivo, acá hay un negativo, igual acá hay un negativo, acá hay un positivo. Y aquí sí, la corriente está entrando, entonces sería positivo o negativo. Esos serían los sentidos. Entonces usted inició por acá, ¿no es cierto? Inició por esta resistencia. Entonces aquí está ingresando. Entonces sería positivo. Está bien. Sería resistencia 6 o de 10K por corriente 1. Está bien. Más, bueno, podría hacerlo en orden, ¿no? Ah, no, acá sería menos. Si yo sigo, aquí sería menos 25 voltios. ¿Sí? Porque aquí estoy entrando con el, miren, con el signo negativo. Acá van, aquí vengo, nuevamente aquí sería más resistencia 2 por corriente I1. Y acá sería más, también está entrando con positivo. R5 por corriente I1. Y acá ingreso con R4. Pero acá tengo dos corrientes. Tengo la corriente I1 y la corriente I2. ¿Aquí qué sentido? ¿Así también le puso? O digamos que le ponemos así. Yo le pongo así. ¿Qué pasa? En esta resistencia R4, como está entrando aquí la resistencia, la corriente, acá sería más, menos. Yo tendría aquí una corriente en cambio en sentido contrario. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Aquí sería R4 por la corriente, en este caso, esta corriente positiva que sería I1. Y acá en cambio le restaría, que hay una corriente que entra en el otro sentido. Entonces sería en cambio I2, menos I2. Y sigo, ¿no? Más 10 voltios. Y todo esto sería igual a 0. Entonces lo que tendría que hacer es ubicar de acuerdo al formato estándar, en donde tengo que igualar. Digamos, aquí tendría que, bueno, darle los valores a las resistencias, ¿no? De 10K, acá la resistencia de 7K. Y todo esto de aquí, sumar, ¿no? Me va a dar un valor con I1. Y acá me va a dar un valor con I2. Y esto va a ser igual a una cierta constante que va a ser la suma de estas. En este caso sería menos 25 más 10, sería menos 15. Entonces al pasarlo acá sería más 15. De ahí me quedaría mi primera ecuación en formato estándar. Que yo tengo I1, I2 y la constante. Entonces tendría que ir Y acá. con R2 y R5 no se considera la corriente de Ah, I3. sí, sí, tienes razón. Tienes mucha razón. Claro, aquí también iría así. Tienes razón. Entonces, esperen, estoy mal yo. Vemos esto. Y como está entrando en el otro sentido, en cambio aquí sería más menos, más menos. Acá sería I1 menos I3 más R5 por I1 menos I3. De ahí sí venía más R4 por I1 menos I2 en cambio. Y de ahí sí más 10 igual a 0. Sería, déjenme ver. Si está bien. Ujú. Sí, depende del sentido que le esté dando a las corrientes. Pero la solución salía en miliamperios. Sí. Una forma de comprobarle también sería que ustedes armen este circuito
multisim o en Proteus y hagan la medición de lo que les pide el ejercicio. El ejercicio creo que les pedía Las corrientes. las corrientes y la potencia, creo que les pedía. La potencia disipada en el resistente. Exacto. Ingeniero, una pregunta. En este tipo de, en este circuito de lazos, ¿se lo podría tomar a la fuente 2, a V2, cuando estoy haciendo la del lazo 1? ¿Se la podría tomar como resistencia cero, o sea, como un cable normal? ¿O hay que tomarla de otra manera? El teorema de superposición. Más o menos como el teorema de superposición, pero, o sea, solo cambiar la fuente 2 mientras esté ocupándola para hacer el lazo 1. Sí, se la podría tomar como solo como un cable, o afectaría mucho. Se le va a complicar la superposición porque tendría que tomar solo, digamos, esta fuente y acá hacer un cable acá y hacer un cable acá. Tendría que realizar aquí todas las divisiones de corrientes que se van a producir. Sí, o sea, yo decía solo tomar la V2 como un cable, y como el lazo solo va dentro de este circulito de L1, solo tomarse en cuenta. Mm, se podría hacer también por superposición. En realidad se puede hacer por algunos métodos, pero creo que el ejercicio les especificaba el método. Déjame ver creo que me decía que use Corriente de lazo. el método de corriente de lazo. Ujú. Pero igual sé cómo hacer eso y combinarlo con la superposición. No digo con superposición, ponerle solo el cable nomás. Es que no estoy seguro que la fuente sí afectará en algo, así que esa parte no la está entendiendo muy bien. Es que ahí saldrían 3 valores para cada corriente. La fuente está haciendo ahí un trabajo, porque según lo que está ahí, según lo que nos salió la ecuación mismo, lo que está pasando ahí, como dijo, creo que algún compañero ya mencionó eso al inicio, lo que están haciendo ahí las fuentes es sumando, eso está aquí. Tengo menos 25 y acá tengo más 10. En realidad lo que está haciendo ahí es restándole, sería menos 15, el pasado al otro lado sería 15. O sea, en realidad aquí en este circuito cerrado hay 15 voltios, porque estas como están conectadas, digamos, en teoría, ¿no? Vendría a ser como que las conecto de positivo a positivo, entonces se resta. Si hubiera estado, digamos, al revés, digamos, el negativo acá arriba, ahí sí de pronto se hubiera sumado. Entonces, 25 más 10, 35 voltios en el circuito. Pero sí está haciendo una función ahí esa batería. Ingeniero, yo tengo una duda respecto a la pregunta 2. No sé si Viviana de pronto puedes Bien. mostrarlo. Ya. La, la figura. Ok. Ya, respecto a la posición de las fuentes, si la simulamos nos daría un valor en la resistencia 1 de 14 amperios. No sé si, o sea, podemos tomarla tal y como está ahí o se equivocó en la posición de las fuentes. No, las fuentes sí están bien, es tal cual está ahí. Sí me Sí, ves. lo que pasaba era que estábamos midiendo mal, por eso no salía 14. Porque la corriente se mide en serie. Ujú. Y ahí sí nos salía el valor de 4.3. Claro, si lo simulan claro, es más, les pide ahí simular, comprobar en multisim. Ujú. Pero sí está bien tomada la fuente ahí. Ingeniero, en Ya. esa parte como que estuvo un poco confuso. ¿Cómo le sacó? Oye, disculpe, Viviana, ¿cómo le sacaste en la fuente de voltaje número 2 la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1? Pues este era un circuito equivalente a este de acá. Entonces solo tenías que hallar la resistencia equivalente
Era lo Dice- mismo, ¿cierto? No, pero es que cuando está la fuente, como la fuente está para el otro sentido, no quedaba igual que arriba, porque antes quedaba la resistencia de 4 ohmios en serie y el 2 quedaba acá en paralelo. Aquí cambiaba. Y la resistencia nos daba de 5 ohmios y la total de 2 amperios. Listo, entonces, gracias. Ya voy a revisarlo. Ingeniero, yo tengo otra pregunta con respecto al ejercicio 3. Viviana, ¿puedes bajar? Espérame un segundito. Por favor. Espérame un momentito. En el lazo 3 quedaba un voltaje negativo, ¿verdad? Sí, menos 15 quedaba. ¿Pero por qué? Porque la fuente de voltaje está al revés. Dibuja, si quieres, una flecha, ¿ves cómo está así? Y la fuente de voltaje Sí. va del positivo. Entonces hace conflicto, entonces está Sí, restando. sí, sí. Según el ejercicio podrías también poner la fuente como quieras, entonces podrías poner dos Claro, del podía haber puesto y positivo, dejabas pero uno el lazo Sí, hubiese claro. sido al otro lado. hacia el otro lado. Pero era más fácil ponerlos a todos en el mismo lado y poner negativos a las fuentes. Restar. Es igual, más que para que no se coma. Sería más fácil ponerle con el del más al menos. Pero según lo que yo entendí, siempre, digamos, en todos los lazos tiene que hacer la misma dirección de la corriente. No, en el ejercicio nos decía ponerle los lazos que pueden ser aleatorios, pero, o sea, por defecto se les suele poner hacia la derecha. Pero si tú ya, o sea, si ya sobreentiendes que la corriente va del positivo de la fuente al negativo, entonces te ahorras todo eso de poner el signo negativo. Entonces sí podría estar aquí, digamos, en esta dirección y en los demás al revés. Sí, como es lo mismo, solo se le cambia el signo. Mm. Perdón, chicos. ¿Qué me estaban preguntando? Perdón, tuve una llamadita. A ver, ¿me decían Es 15, Viviana. del 2 o del 3? El 3, No, ¿puedes subir un poco el ejercicio? Así como saqué la primera ecuación, habría que sacar 3 ecuaciones para cada uno de los lados. Sí, mi problema era con que, digamos, tiene 7K ohmios y el otro son 25 voltios. Ujú. Tenía que transformarlos a ohmios para poder después hacer la, mm, la Claro, matriz esta, claro. o podría solo usar los K ohmios, kiloohmios, Tendría que estar en ohmios de ley para poder hacer. porque yo los pasé y salían números muy grandes de por 10 a la 13 o 14 o 12. Las Entonces, corrientes. sí, las resistencias. Pero si todas las resistencias están en kiloohmios, el valor que vas a obtener va a ser en miliamperios. Claro, Es que por eso estaba preguntando de que si se podía hacer eso. claro. Sí, Sí. siempre y cuando no altere la resolución, las O unidades. sea, si es voltios y kiloohmios, sale en miliamperios. Claro. Ok. Si aplicas la ley de Ohm y obtienes miliamperios. Claro, porque la ley de Ohm pone voltaje sobre resistencia.
Entonces, si la resistencia está en kiloohmios, sería por 10 al cubo. Al ser una división, ese 10 al cubo pasa arriba con 10 a la menos 3, que sería miliamperios. Sí, Profe, ese era mi problema porque salían números muy grandes. No, la profe, solución sale en miliamperios. Todas las corrientes deben darle en miliamperios. Por eso es que está ahí algo mal de Viviana, porque ella le salía 25 amperios, creo. Voltios. Son voltios. Ese es el voltaje. Es que yo hice según el ejemplo que había en el libro. Ujú. Y ponía directamente los voltajes al otro lado. Sí, también da lo mismo. Ujú. Claro, sale igual 15 puntos ahí. profe, Sí, aquí hay una sugerencia por parte de mis compañeros y tal vez puede tomarnos la prueba mañana, la lección mañana, como para repasar un poco más, porque aquí hasta el más inteligente se ve que se ha confundido. el más inteligente, ¿qué dicen? Todos son inteligentes. Sí, pero aquí hay unos que saben más que otros y hasta ellos se han confundido, entonces ahí se ve Son más que dedicados, necesitamos un mira. poquito más de repaso. Bueno, está bien, no hay problema. Ya, mañana les tomo la lección entonces. A ver. Ya, gracias, profe. Entonces, no sé, si quieren reunirse en grupos para que traten de resolverlo, como les digo, una forma de ver si es que están bien es simularlo. Simular esto en Multisim y comprobar la respuesta que ustedes les dan. Esa sería una forma de resolverlo. ¿Les parece? Hacer en grupo que esta tarea. O sea, para que se reúnan ahorita en grupo, en los grupos Sí, sería bueno. Sí, sí hay como. pero igual, la tarea es individual, o sea, la tarea es individual. O sea, tienen que subir igual al EVA. Ingeniero, y eso de subirlo, hay que hacerlo en ese recuadrito pequeño que decía, que Claro, estaba ahí. esa es una wiki, eso le sale como que una pequeñita página web. Entonces tienen que ir poniendo ahí, pegando si hacen imágenes o van escribiendo. Simplemente podemos escanearla y subir la foto nada más. Ya, pues en el último de los casos. Pero a lo mejor sería que tengan una buena presentación. O sea, puedo, digamos, subir las imágenes y fórmulas y eso también en imágenes porque allí no deja poner fórmulas y cosas así. Claro, seguro, seguro. Sí, en imágenes. O sea, así como tiene Viviana, pueden poner ese procedimiento con imágenes ahí en la wiki. Ahora, si lo hacen a mano y le escanean, chuta, no se va a ver muy bonito eso. Imagínense una página web ahí con un escaneado ahí. Ingeniero, en esta parte, algunos compañeros tenían la duda de que si daba el voltaje negativo. Porque según yo era, o sea, eso se sobreentendía y solo se lo ponía simbólicamente en el circuito, no en esa parte. Pero la resistencia no era en el La positivo. resistencia es en el positivo, creo. ¿Cómo? La La resistencia. resistencia no va arriba, sino abajo. Claro, tiene que ser correcto ahí la polaridad. La resistencia iba en el lado positivo de la fuente. Ah, cierto. Eso. Sí, pero el valor del voltaje sería negativo. No, No. o sea, así como está la dirección, digamos, la imagen está bien, 25 voltios, con el positivo para abajo. Solo Sí, cambiar lo de la resistencia. ajá, la resistencia iría más abajo. ¿Y qué pasa si está arriba? No sé qué significa. Es que según el modelo de una fuente real, yo tenía una resistencia interna a la salida del positivo de la fuente de poder, porque el negativo es el potencial bajo, potencial más bajo. Entonces eso hay Pero que... obtendríamos el mismo valor. Claro, el valor sería igual de 25 voltios, pero solo que la representación de la resistencia estaría mal. Mm. Ujú. Eso, chicos. Bueno, veámosle. A ver, ¿qué horas? Tenemos 2 horas hoy, ¿no? Voy a darles un poquito el tema de corriente alterna para no atrasarnos en esa parte.
y luego se reúnen en grupos para que trabajen en los ejercicios. Déjenme ver un momentito las diapositivas. Ya había planificado la lección. Tenemos también el proyecto. Queda hasta mañana, creo, si mal no recuerdo. Para el 12 está. Ah, para el 12. Ya. Ya, a ver chicos, vamos a chequear esto de corriente alterna. Vamos a introducirnos ya lo que son también los fasores. A ver si en algún momento también estudiar un poco sobre los fasores. Pero bueno, vamos a hacer aquí también una pequeña revisión.
Hoy estuvimos conversando también la clase pasada en la exposición de los compañeros en la introducción a la corriente alterna. Y yo les había hablado de algunos conceptos también que son utilizados, como por ejemplo, y no hay que confundir lo que es, por ejemplo, el valor pico de una corriente alterna, el valor pico a pico, el valor RMS y el valor promedio. Bueno, son algunos voltajes, digamos, que me describen a mí cuál es la operación de mi corriente alterna, cuáles son las características de la corriente alterna. Y entre otras características, ¿no? Como también es la parte de lo que es la frecuencia, lo que es el periodo, ¿no? Porque estamos justamente hablando de que son señales periódicas. Eso por una parte. Entonces, para entender lo que es la corriente alterna, tenemos que tener claro lo que son, primero que nada, las señales. Vamos primero a ver un poquito, a hablar un poquito de lo que son las señales. Recuerden que nosotros estamos hablando dentro de la parte de electricidad, lo que son corrientes, ¿no? Corrientes eléctricas, hablamos de voltajes, ¿no? Y como digamos, las corrientes tienen un cierto valor, ¿no? Por ejemplo, en miliamperios, puede ser en microamperios. Esto podría representarme a mí una cierta señal, ¿no? Por ejemplo, si yo graficara o yo midiera estas corrientes en función del tiempo, yo podría ver, por ejemplo, cómo va variando la corriente en un circuito, por ejemplo, al variar, qué sé yo, un potenciómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se genera una señal que se denominan las señales analógicas. ¿Sí? Las señales analógicas son aquellas señales que toman diferentes valores en diferentes instantes de tiempo. Y aquí, digamos, yo tengo una posibilidad infinita de valores que puede tomar una cierta variable. En este caso, digamos que hablamos de una corriente 1. O también podemos hablar, por ejemplo, igualmente de un voltaje, ¿no? Que también Ingeniero, puede variar. Sí, disculpe, no está compartiendo la pantalla. no me diga eso. A ver. Esta les decía, ¿no? Entonces tengo aquí una señal de corriente analógica. Ustedes ven aquí en función del tiempo, o sea, en diferentes instantes, yo puede tomar, digamos, diferentes valores esta señal de aquí, ¿no? Esta corriente, o también podría ser un voltaje, ¿no? Que también puede tomar diferentes valores. Esto en la práctica es muy utilizado en la parte de las señales analógicas, porque la mayoría de lo que son información, digamos, de la naturaleza, son señales analógicas. Por ejemplo, si ustedes miden, por decirles la temperatura en grados centígrados, digamos de Loja, ustedes ponen un sensor que mida, por ejemplo, desde las 0 horas hasta las 24 horas del día. Entonces, en la madrugada, por ejemplo, qué sé yo, está a unos 15 grados, 12 grados, y conforme vaya pasando el tiempo, qué sé yo, 7 de la mañana, que ya sale el sol, la temperatura comienza a aumentar hasta llegar, qué sé yo, un pico máximo por decirles, a las 4 de la tarde, qué sé yo, de unos 25 grados, por decirles, y luego comienza a bajar nuevamente la temperatura. ¿Sí? Entonces, son señales analógicas. Entonces, todo lo que es la naturaleza, por lo general, es analógica. Hablamos de temperatura, hablamos de presión, hablamos de velocidad del viento, todos los parámetros que yo pueda medir en la naturaleza son analógicas. Entonces, esto de aquí, lo que se hace, por ejemplo, en la parte de automatización, en la parte de robótica, en la parte de domótica, de telemetría, es pasar, digamos, esta información de la naturaleza, pasarlo a señales eléctricas, por ejemplo, a voltajes. Y eso es lo que hace un sensor. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de temperatura, lo que me hace es esta misma variación que yo tengo de la temperatura, voy a tenerla acá, pero en variaciones de voltaje. Obviamente, digamos, de aquí de 0 a, qué sé yo, a 1 voltio, por decir, ¿no? Yo tengo esas variaciones durante todo el día. Y de aquí, digamos, yo puedo en un circuito de pronto tomar decisiones, de pronto controlar algún tipo de función, o simplemente ir registrando esta información que se ha tomado durante el día. ¿Sí?
Entonces, esas son las señales, en realidad, ¿no? Hay diferentes tipos de señales. Entonces, les decía, esto es un ejemplo de una señal analógica, pero también hay, vamos a ponerle por acá, analógicas, y acá hay las señales digitales. Entonces, ¿qué es esto de digitales? La diferencia entre analógico y digital es que las analógicas pueden tomar un valor infinito bueno, es un valor infinito de valores. Como ustedes ven, pueden tomar diferentes valores. O sea, digamos, si yo quisiera un zoom, por ejemplo, en el caso de la hora, digamos de 7 a 10, puede haber aquí un valor, muchísima información solamente en 10 minutos. ¿Sí? Es un valor infinito de información. Entonces, lo que se hace es esto, digamos, para yo almacenar en un computador, almacenar en una memoria, va a llevar demasiada capacidad. Entonces, lo que se hace es convertir, por ejemplo, estas señales analógicas, convertirlas a digitales. Lo que se hace es, cada cierto tiempo, tomar una muestra de estos valores de aquí y almacenar, digamos, solamente estas muestras que yo estoy tomando. O sea, no almaceno todo, porque si no me llevaría demasiados recursos. Entonces, aquí en cada muestra que yo tomo, por decirles aquí, digamos que sea, qué sé yo, 500 milivoltios, digamos aquí. Esos 500 milivoltios yo lo paso esa información a digital, es decir, a ceros y unos, que es lo que entiende las máquinas, ¿no? O sea, cada uno de estos valores le voy a asignar un valor en binario. Ustedes están estudiando la parte de sistema de numeración binario, tal vez han estudiado esto. No, en la carrera no. No. ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver conmigo en la siguiente unidad, entonces, en la parte de, cuando veamos diseño de circuitos, ahí vamos a hablar netamente de lo que es digital. Ahora vamos a meternos lo que es electricidad y un poquito más a esta parte analógica. ¿Sí? Pero bueno, más o menos les comento para que ustedes tengan más o menos una idea de hacia dónde queremos llegar. Entonces, en la parte de señales digitales, como les digo, la parte digital, bueno, primero viene de dígito, esto de digitales, viene de dígito. Y en realidad lo que se usa son dos dígitos, el 0 y el 1. Sí, es decir, dos estados nada más, verdadero y falso. O 0 y 1, o encendido, apagado. Sí, todo se maneja en la parte digital a nivel de estos dos estados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero visualizar una señal digital, va a ser así. A 0, yo lo represento con 0 voltios. Digamos, si yo graficara, sería así. Y en cambio al 1, por lo general se lo representa con 5 voltios. Yo quiero representar aquí sería un 0. Esto está en función del tiempo, ¿no? Aquí yo puedo representar un 1 con 5 voltios. Aquí sería un 1. Un 0, un 1. ¿Sí? Entonces ahí como, eso se denominan trenes de pulsos. Yo tengo ceros y unos. Esto en cambio, miren, es una señal en cambio digital. Entonces les decía que la diferencia entre la analógica y la digital es que la analógica puede tomar un valor infinito de valores, mientras que la digital solo tiene dos estados, 0 y 1, nada más. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de señales, como les decía, ¿no? Puede ser analógicas o puede ser digitales. Entonces tenemos, por ejemplo, señales sinusoidales. ¿Qué creen que es esta? ¿Analógica o digital? ¿Analógica? Analógica, ¿no? Analógica. Infinidad, digamos, de valores que puede tomar durante el tiempo. ¿Y siempre van a ser positivos y negativos? No necesariamente. Puede ser, digamos, solo positivo. Si yo grafico así, si ustedes ven aquí, digamos, aquí tengo 0 voltios y acá, digamos, qué sé yo, un valor pico a pico de unos 100 voltios, por ejemplo. Ustedes ven aquí, inicia en 100 voltios. Inicia en 50 voltios, llega a 100 voltios y baja a 50 y en cambio baja acá a 0 voltios. Entonces no necesariamente tiene que ser negativos, pero sí, en lo que es corriente alterna sí tenemos valores negativos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 0 voltios. Por ejemplo, lo que tienen las casas, aquí llega a un valor, eso les hablaba, el valor RMS, que es de 120 voltios, es un valor como decir un valor que está por aquí, ¿no? Es como que una equivalencia de esta corriente alterna en la directa. Pero el pico me parece que es de 167 voltios más o menos, el valor pico.
Pues miren, sube desde 0 voltios hasta 167, luego baja, llega a 0 voltios, y luego aquí sí tiene una polaridad negativa de menos 167 voltios. Nuevamente comienza a subir, llega a 0 y comienza a tener valores positivos. Sí, esta es una señal tipo sinusoidal. Yo puedo tener una señal tipo triangular, así. Puedo tener una señal diente de sierra, también se llama esta, o también hay tipo rampa, así. Y las que son cuadradas. ¿Todas esas son analógicas? En este caso, esta de aquí es la única que es digital, porque tiene solamente dos estados, 0 y 1. En este caso de acá, analógica, porque mira, tiene una infinidad de valores. Se puede variar, digamos, desde 0 hasta, digamos, que yo configuro hasta 20 voltios. Entonces, durante este instante puede tomar varios valores, ¿sí? Muchos valores. Mientras que la digital solo toma dos valores, 0 y 1, nada más. Esta de acá también sería analógica, mire, porque también está tomando diferentes valores. Sí, entonces, eso más o menos para que ustedes vean lo que es una señal. Estamos hablando de señales eléctricas. Entonces, recapitulemos un poquito. Las señales pueden ser analógicas, pueden ser digitales. ¿Sí? Ahora, dentro de las señales, como les decía, aparte de señales digitales, vamos a analizar el siguiente ciclo, en diseño de circuitos. Por ahora nos vamos a centrar en las señales analógicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en la parte de electricidad? Procesando esas señales analógicas, dándoles una cierta funcionalidad, una cierta operación con, digamos, la manipulación de estas señales. Y es justamente lo que hace la electrónica, en cambio. La electrónica lo que hace es manipular las señales eléctricas con una cierta finalidad. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes en el proyecto, que es la fuente de poder. Por acá. Sí, entonces la fuente de poder, pues tienen una entrada, ¿no es cierto?, alterna. Y aquí tienen diferentes fases, ¿no? Están rectificando. Primero están transformando, ¿no es cierto?, bajándole esto a una señal más pequeña, voltaje. Luego rectificando. Y así, es lo que hace la fuente de poder, ¿no? Hasta que finalmente yo tengo una corriente directa. Sí, entonces, miren, todo este procesamiento que estoy haciendo en esta señal de aquí, lo hace la electrónica. Y es lo que ustedes están haciendo. Están utilizando electrónica analógica. ¿Y de dónde viene analógica? Justamente por el tipo de información que maneja, las señales. Ustedes ven, está aquí manejando señales analógicas. La electrónica, en cambio, digital, que es lo que vamos a ver nosotros en diseño de circuitos, maneja en cambio el procesamiento, pero solamente de ceros y unos. ¿Sí? Entonces, por ahora nos vamos a centrar en lo que es la parte de electrónica analógica. ¿Sí? Entonces, como les decía, volvamos un momento acá. Decía que tengo diferentes tipos de señales analógicas que pueden tomar diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, la voz. Si ustedes hablan y vieran, por ejemplo, un osciloscopio, la voz sería algo así, ¿no? O algo así. Es una señal analógica. Ahora, dentro de las señales analógicas hay, digamos, lo que son las señales periódicas. Entonces, ¿qué es la señal periódica? La señal periódica es aquella que tiene un patrón matemático que le permite, digamos, cada cierto tiempo repetir un ciclo, repetir un cierto patrón. Por eso se llama justamente periódico. Es como el nombre que tiene el diario, por ejemplo, si La Hora, Diario El Universo, sale cada día, ¿no? Entonces, justamente se llama por eso periódico, porque sale todos los días, sin falta, ¿sí? Cada cierto tiempo. Pues de ahí viene lo que es el periodo, ¿no? Periódico. Entonces, las señales, por ejemplo, la sinusoidal viene así, ¿no es cierto? Primero tiene un comportamiento sinusoidal que va aumentando, va incrementando, luego cambia de polaridad y mire, y aquí se acaba este patrón. Sube, baja y llega nuevamente a cero. Y de aquí, nuevamente, se repite este patrón. Sube,
baja y llega a 0. Y luego se repite nuevamente el mismo patrón. Eso es una señal periódica. Entonces puede ser sinusoidal, o como les decía, puede ser también una señal triangular, digamos igual sube y baja, tendría mi periodo. O puede ser también con valores negativos, ¿sí? Sería un periodo, un ciclo, digamos, un ciclo. Y aquí nuevamente se repite el mismo patrón. ¿Sí? Estas son las señales periódicas. Entonces, ¿cuáles son las características de estas señales periódicas? Tienen algunas características, por ejemplo. Por una parte, yo tengo que definir aquí la amplitud. ¿Cuál es el valor máximo que va a llegar? Y esto se va a cumplir en cada uno de los ciclos. Amplitud, por una parte. Pongámoslo por aquí. Amplitud. Tenemos lo que es el periodo. El periodo es el tiempo. Esto recuerden que está en función del tiempo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, el tiempo que demora en completarse un ciclo se le denomina periodo. Entonces aquí yo tengo un periodo y este periodo debería ser igual a este periodo de acá, ¿no? Porque se cumple también un ciclo. Y acá también se cumple un ciclo. Digamos, este es el periodo 1, el periodo 2, periodo 3. En este caso, al ser, o sea, la condición para que esto sea una señal periódica es que justamente estos periodos sean iguales en cada uno de los ciclos. Tiene que ser idéntico. ¿Sí? Entonces tenemos la parte del periodo y tenemos la parte de lo que es la frecuencia. La frecuencia, por definición, lo que me dice es cuántos ciclos yo tengo, o sea, cuántas de estas repeticiones tengo yo dentro de un segundo. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, digamos que de aquí a acá haya un espacio de un segundo, todo esto de aquí. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, ¿cuántos ciclos yo tengo en este segundo? Entonces, si es que este es de un segundo, aquí este periodo sería de un tercio de segundo, ¿no es cierto? Aquí también un tercio de segundo, un tercio de segundo, ¿no es cierto? ¿Cuántos ciclos yo tengo aquí en este caso? Tengo 3 ciclos, ¿no? Entonces la frecuencia en este caso sería 3 hercios. Se mide en hercios la frecuencia. ¿Por qué? Porque por definición es cuántos ciclos yo tengo en un segundo. Y en este ejemplo yo tengo 3 ciclos dentro de este segundo. Entonces sería de un hercio. ¿Sí? Ahora, existe una relación entre la frecuencia y el periodo. También podría decir lo siguiente. La frecuencia va a ser igual al inverso del periodo. Igualmente acá, el periodo va a ser el inverso de la frecuencia. Entonces también la podría calcular así. Entonces calculémosle en este ejemplo. Entonces, si yo digo aquí que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo y aquí el periodo es un tercio, ¿no es cierto? Entonces sería 1 sobre un tercio. Y esto sería igual a 3 hercios. ¿Sí? Entonces, el periodo, unidades, tener en cuenta, se mide en segundos. Y la frecuencia se mide en hercios. Y lo mismo sucede acá con los diferentes tipos de señales periódicas. Puede ser una señal triangular, puede ser también una señal digital, una señal cuadrada, digamos así. Aquí yo tengo, mire, primero es 0, viene 1 y baja nuevamente a 0. Eso sería un ciclo. Acá yo podría tener igual una señal periódica. Y acá otro ciclo. Y acá sería también otro ciclo. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen en el, por ejemplo, y eso lo vamos a hacer ahorita en una práctica, por eso les pedía que revisaran la parte de el osciloscopio y la parte del generador de funciones. Por ejemplo, déjenme ingresar al link práctica.
Es lo que van a hacer ustedes también. Van a comenzar a manejar, a manipular estos equipos. Que bueno, ahora, como lo estamos manejando de forma online, lo vamos a hacer a través de este laboratorio remoto de LabsLab. Déjenme les comparto. Ya, entonces miren, aquí tienen en la parte de acá abajo tienen los equipos disponibles. Miren, por ejemplo, aquí el generador de funciones. Aquí miren, ya con lo que les he dicho, ya más o menos ustedes pueden ver qué es lo que yo puedo hacer. Por una parte, miren, puedo setear la frecuencia. Aquí por defecto está en 1 kilohercio. ¿Sí? Quiere decir que tengo ¿cuántos? 1000 hercios, ¿no? Puedo yo cambiarle a 2, bueno, menor, mayor. Voy a ponerle, dejémosle 1 kilohercio. Puedo cambiar también la amplitud. Miren, aquí yo tengo el valor de 1 voltio pico a pico. Ya vamos a ver esto de pico a pico, ¿qué es? Ahora, solo voy a medir aquí para que ustedes vean. Este es el osciloscopio. Voy a conectar aquí el osciloscopio. Ustedes ven aquí el osciloscopio tiene 2 entradas. Ven, aquí tienen esta entrada X y esta entrada Y. Entonces puedo medir yo 2 señales a la vez. Si ustedes ven aquí, estas 2 entradas están aquí. Channel 1, Channel 2. Voy a medir, por ejemplo, solamente el Channel 1. Y esto lo voy a poner a la salida de mi generador de funciones. Aquí. Aquí el osciloscopio ya está conectado a tierra, así que no es necesario que yo conecte nada más. Sí, entonces voy a irme al osciloscopio. Veamos qué más está aquí. Está configurado. Voy a poner una señal sinusoidal. Y hasta ahí póngame, por lo pronto. Entonces le pongo aquí realizar medición. Miren, se mide la señal sinusoidal. Puedo yo aquí ir jugando con las escalas. Por ejemplo, en el eje de las X, le cambio acá. Al girar esta perillita, miren que cambia acá este valor. Puedo hacerle un valor, digamos, más pequeño, de 1 milisegundo. Hago nuevamente la medición. Y puedo hacer como que un zoom para verlo de mejor manera. Lo mismo puedo hacer en el eje de las 10. Aquí en cambio yo modifico el valor por división. Aquí lo que hice en el eje X, miren, es decirle que yo tengo 200 microsegundos por cada uno de este recuadro. Es decir, que yo tengo aquí el periodo de mi señal. Ustedes ven, aquí este es un ciclo, ¿no? De 0, positivo, negativo, cumple el ciclo. Aquí tengo ¿cuántos recuadros? 1, 2, 3, 4, 5 recuadros. Vamos a anotarlo para acá para que ustedes vean. Tengo 5 recuadros. ¿De cuánto cada recuadro? Aquí le digo, de 200 microsegundos cada uno. Entonces el periodo va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 200 microsegundos por 5. 1000. 1000 microsegundos, que sería 1 milisegundo, ¿no? Ese sería el periodo. Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia, bueno, puedo hacerlo de dos maneras. Uno, hacer los cálculos manuales, que es lo que tienen que hacer ustedes en la práctica de laboratorio. Yo les digo que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, sería 1 sobre 1 milisegundo. Entonces, en este caso sería 1 kilohercio, ¿no es cierto? Que es lo que yo le configuré justamente acá en el generador de funciones. En frecuencia, mire, 1 kilohercio. Esta señal de 1 kilohercio yo estoy midiéndola en el osciloscopio. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio, por ejemplo, en vez de 1 kilohercio, le voy a decir que sea una frecuencia más baja, la mitad? Voy a ponerle acá. 500. Van a ver acá cómo esta señal, no, y se va a hacer más grande el periodo. Claro, sería así, ¿no? Vendría aquí y se acabaría acá. ¿Sí? Una señal más grande. Si yo le aumento más bien la frecuencia, va a ser en cambio un periodo más chiquito. Voy a ponerle en 2 kilohercios. Ahí. Bien. ¿Sí? Entonces, en teoría lo que hace el osciloscopio es medirles una señal analógica, una señal periódica en función del tiempo. A diferencia de lo que hace el multímetro, ¿no? El multímetro simplemente les da un valor instantáneo en ese momento, pero no pueden ver cuál es su variación en función del tiempo. Pues por eso es uno de los equipos más utilizados dentro de los laboratorios de electricidad, electrónica, porque me permiten a mí encontrar mayor información de las señales que estoy yo midiendo.
¿Qué más tengo acá? Bueno, es el generador de funciones o también llamado generador de señales. Inclusive creo que en Multisim está como generador de señales, si mal no recuerdo. Bueno, ya como les decía, aquí elegí una señal sinusoidal. Voy a elegir una señal cuadrada. Aquí una señal cuadrada y veamos lo que pasa acá. Realizar medición, miren, cambió una señal cuadrada. Acá puedo ponerle una triangular. Cambio una triangular. Voy a ponerle una rampa. Bien. Puedo aumentarle también aquí la amplitud. Aquí estaba la amplitud en 1 voltio pico pico. Voy a decirle que sea de 2 voltios pico pico. Vamos por acá. Y aquí va a aumentar en cambio en el eje Y. ¿Sí ven? Con mayor voltaje. Acá digamos le pongo 3 voltios. 3 voltios. Sí, y eso lo puedo medir. Bueno, esto de la medición del eje Y, aquí pasa algo singular que ya les voy a comentar más adelante de qué se trata. Pero por lo pronto quedamos ahí. Entonces, no sé si está claro esta pequeña introducción de lo que son las señales eléctricas. O si tienen alguna duda. Ingeniero, ¿cómo le sacó la parte del tiempo cuando dijo que en la parte del osciloscopio vamos a querer sacar el tiempo? Dice tiempo es igual a 5 multiplicado por 200 milisegundos. Esa Allá. parte me confundí. Déjenme les regreso. Estaba en 1 kilohercio. Ok. En 1 kilohercio está una señal sinusoidal. Y la amplitud, pongámosle en 1 voltio pico pico. Ya, así estamos. Ya. ¿Cómo hice la medición? Bien. Yo les decía que en esta perilla de aquí, yo puedo cambiar la escala del eje X. Es decir, cuánto vale cada uno de estos cuadritos. En este caso, miren, está 200 microsegundos. Está seteado el osciloscopio. Los 200 milisegundos es el valor que mide cada uno de estos cuadros. Esto de aquí. Eso es lo que me está diciendo ese valor. Esto de aquí. Este cuadrito mide 200 milisegundos. Entonces, yo quería medir el periodo. Yo les decía que el periodo es desde donde inicia, ¿cierto? Aumenta, cambia de polaridad y regresa nuevamente a cero. Aquí se ha cumplido un ciclo. Y aquí se está repitiendo otro ciclo, ¿no? Entonces yo decía que el periodo era el tiempo en que demora en que la señal cumpla un ciclo. Ese es el periodo. Entonces yo en el osciloscopio lo puedo medir manualmente. Entonces les decía que en este caso, como cada cuadrito vale 200 milisegundos, y aquí en este caso este ciclo tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Por eso lo estoy multiplicando, 200 microsegundos por 5 cuadritos, que me daría 1000 microsegundos, que es igual a 1 milisegundo. No sé si ahí está más claro. Sí. Ya, es más, ya podría cambiarle. Y eso les decía, por ejemplo, en esta perilla yo le voy a cambiar, le voy a hacer un cuadro más pequeño de 100 microsegundos. Le cambio, pero obviamente tengo que volver a hacer la medición. Entonces le pongo aquí, realizar medición. Miren, si ven que se hizo más grande. Entonces en este caso cambió. ¿Qué me dice? Que me vale en cambio 10 microsegundos. Entonces tendría que yo contar aquí en cambio. ¿Aquí qué sería? Voy a calcular por acá. Así que cada cuadrito vale 100 microsegundos. Es el periodo, ¿no? ¿Cuántos cuadritos tiene? En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 cuadritos. Sería igual 10 por 100, igual 1000 microsegundos, que sería igual a 1 milisegundo. Ustedes ven, estoy midiendo lo mismo, solo que estoy midiendo en otra escala. Solo que digamos, mientras yo haga la escala más pequeñita, obviamente voy a tener mayor precisión. ¿Qué pasa si yo en cambio le bajo? Hago en vez de, le pongo 500 microsegundos. Mire, entonces aquí sería 500 microsegundos más 500 microsegundos, se tendría 2 cuadritos nomás. Es igual, ¿no? Sería 1000 microsegundos. 1 milisegundo. ¿Sí? Ahora, hay otra forma también. Voy a variarle aquí nuevamente la escala. Les decía que también yo puedo mover la escala en el eje Y. Por ejemplo, aquí, ¿qué me está diciendo en cambio? Miren, aquí en cambio me dice que yo tengo, bueno, aquí 1 es el canal 1 y 2 es el canal 2. Como les decía, tengo 2 canales. Yo le configuré aquí, le conecté en el canal 1. Entonces, acá tendría que configurarle el canal 1. Entonces, mira, me dicen que en el canal 1
está seteado 1 voltio por cada cuadrito. Entonces aquí en cambio sería en el eje Y. O sea, sería esta altura de aquí, vale 1 voltio. ¿Sí? Entonces miren, es lo que le seteé también acá. Entonces, me está diciendo que aquí tengo 1 voltio máximo y acá 1 voltio mínimo. ¿Sí? O sea, 1 voltio positivo, 1 voltio negativo. Y también podría yo variarle, jugarle con esta escala de aquí. Miren, ahí en cambio le varié y me dice que en cambio vale 200 milisegundos cada cuadrito, que sería lo mismo, ¿no? 200, 500 más 500 sería 1000 milisegundos, que sería 1 voltio igual, ¿no? Entonces, para darle mayor precisión. Ahora, esto de la medición del voltaje, como les digo, sucede aquí algo particular que ya les voy a explicar más adelante, pero no quiero confundirlos por ahora, porque miren lo que pasa aquí. Aquí yo le configuré el valor pico a pico. El valor pico a pico es de 1 voltio, pero este valor pico a pico es esto de aquí. Tengo mi señal alterna. Eso no hay que confundir. El voltaje pico es este voltaje de aquí. Puede ser este o este de acá. Este es el voltaje pico. Y el voltaje pico a pico, en cambio, es todo esto de aquí. O sea, desde la parte positiva hasta la parte negativa. Este es el valor pico a pico. Es decir, que el valor pico a pico es el doble del voltaje pico. ¿Sí? Pero miren que aquí el ST de 1 voltio. Entonces aquí tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 0.5 voltios. 0.5 voltios. Eso debería medirme el osciloscopio. Pero miren que no. Está midiendo 1 voltio. ¿Por qué me da una medición errónea del voltaje? Ya les voy a explicar en otro ratito. Pero por ahora quedémonos ahí, ¿sí? No nos fijemos ahorita en la amplitud. Solamente veamos que yo puedo con el osciloscopio medir la frecuencia, medir el periodo. Y lo hice manualmente, ¿no? Contando los cuadritos. Pero también yo podría hacer usando las funciones del mismo osciloscopio. Miren que acá, bueno, no sé si leyeron esa parte del osciloscopio. Y algunas funcionalidades, déjenme ver aquí. Miren, tienen aquí algunos, digamos, algunos botoncitos que me permiten a mí elegir algunas funcionalidades. Voy a ir por acá, por ejemplo, me parece que era, no, aquí miren, mediciones. Entonces aquí yo puedo decir qué quiero medir. Entonces voy a decir que yo quiero medir, amplitud, miren, por ejemplo, la amplitud. O quiero medir, voy a limpiar mejor, voy a medir el periodo. A ver, ¿dónde se selecciona? Aquí creo que se selecciona. Aquí, miren. Entonces yo puedo ir cambiando, voy a decir que quiero medir el periodo de mi señal. Periodo, miren, puedo medir periodo, puedo medir fase, puedo medir, miren, el valor RMS, puedo medir la amplitud, el promedio. Bueno, algunas cosas, la frecuencia. Voy a medirle aquí el periodo. Ya. Y voy a hacer la medición. Me parece que tenía que elegir aquí con... ¿Cómo era? Déjeme verle. Aquí. Le pongo seleccionar. Entonces, miren, si me aparece aquí el periodo. Hago la medición. Y miren, ya me mide. Me dice que es de 1 milisegundo. Aproximadamente, ¿no? Como les decía, la escala me da más precisión. Si yo le hago esto una escala más pequeña. Ahí. Oh, no, mucho. ¿No? No puedo bajarle más de eso. Pero miren, aquí me da más preciso, ¿no? 1 milisegundo el periodo. Podría también medir la frecuencia. Miren, entonces elijo acá también frecuencia. Frecuencia. Selecciono. Miren, se me pone también para medir la frecuencia. Tengo 1 milisegundo y aproximadamente 1 kilohercio, ¿no? ¿Sí? Pues también lo puedo medir aquí con el aparato o haciendo yo mis cálculos también de forma gráfica. Como les digo, a la vez también puedo yo hacer otras mediciones. Voy a medir, por ejemplo, una corriente directa acá, para que vean cómo se ve la corriente directa. Miramos esta fuente de voltaje. Vamos a ver la fuente de voltaje. Voy a configurarle aquí, digamos, 5 voltios. No, voy a configurarle 0,5 voltios para que se visualice bien. Ahí está, 0,5 voltios. Entonces aquí me voy a ir y voy a medir en el segundo canal.
aquí. Y obviamente aquí sí tengo que conectar esta fuente a tierra común para que no haya problemas. Ya. Entonces miren lo que pasa en el osciloscopio. Aquí en cambio, miren, estoy midiendo en el canal 2. Acá está entrando. Físicamente entraría en esta punta de prueba. Aquí es una entrada BNC. Se llama este conector BNC. Se conecta un cable coaxial, que son las puntas de prueba. Miren. Entonces aquí se está graficando ya dos, ¿no es cierto? Por una parte en el canal 1 tengo la señal sinusoidal. En el canal 2 tengo la corriente continua, que en este caso es de 0,5, ¿no? Miren, aquí justamente está también configurado en 1 voltio por división, pero yo podría cambiarle acá. Acá en cambio le cambio el canal 2. Entonces yo le voy a poner aquí en cambio 500 milisegundos. Sería 500, que sería 0,5 voltios, ¿no? Pero voy a dejarle en la misma escala para que se vea, para yo comparar. O sea, puedo comparar dos señales. Les digo, está entrando aquí 0,5 voltios, corriente directa, y acá ya tengo una corriente alterna. Algo así es lo que deberían hacer en la fuente de poder, ¿no? Que entre una corriente alterna sinusoidal y salga una corriente continua. Bien, eso con respecto al osciloscopio y al generador de funciones. Ya hemos visto algunas funcionalidades. Vamos a volver acá las diapositivas para ver de forma teórica algunos conceptos. Déjame borrar esto. Ya, entonces miren. La corriente alterna, entonces del conjunto que hemos visto de señales periódicas, nos centramos específicamente en lo que es la señal sinusoidal, porque así es la corriente alterna que llega a nuestros domicilios, que llegan a las industrias, a las empresas, en general que distribuye la empresa, en este caso, bueno, en la región sur que tenemos la ERS. Sí, hay otras empresas a nivel nacional, CENEL me parece que se llama, bueno, hay algunas otras empresas. Pero en nuestro caso, en la zona, digamos, que vivimos nosotros es la ERS. Entonces, está entregando una señal de este tipo, una señal sinusoidal con una frecuencia de 60 hercios. Es lo que se utiliza, ¿sí? Y un valor de 120 voltios, que aquí hablamos de un valor, como les decía, RMS, lo que nos indica las especificaciones. Bueno, pero estamos hablando de una señal sinusoidal. Y en este caso la corriente alterna se la especifica con las siglas, ¿no es cierto? CA, que es corriente alterna. ¿Sí? O bueno, depende también, ¿no? Si es que es en inglés o si es en español. No sé si han visto, bueno, los que les gusta, por ejemplo, la música, el rock. No sé si han escuchado esta banda, AC/DC. Tal vez alguien. Sí. Bueno, aquí es un logo como un rayo, algo así. Sí, justamente el nombre, si ustedes leen un poquito la historia, el nombre justamente hace mención a estos dos tipos de energía eléctrica. Entonces, hace mención a corriente alterna, ¿no? En inglés, y aquí en cambio corriente directa. Corriente alterna, corriente directa. Ese es bueno, de ahí nace la historia de este nombre de esta banda famosa. Y entonces, por esa parte es lo que viene aquí la corriente alterna. Inclusive, si ustedes ven acá en el multímetro, ya hemos visto esto, ¿no? Yo puedo medir aquí el voltaje. Este simbolito me indica que es una corriente directa. Y este cenito de aquí, este símbolo de seno, me indica que es para medir en cambio voltaje de corriente alterna. Lo que me indica acá, ¿no? Corriente alterna, AC. Bueno, eso por una parte. ¿Qué más? Estos tipos de señales son producidos por máquinas eléctricas rotatorias, por lo general generadores de corriente alterna, que en alguna ocasión hemos conversado, por ejemplo, en las plantas de producción de energía, en las centrales hidroeléctricas, en los parques eólicos. Hay estos generadores que ya generan esta señal de forma sinusoidal, ¿sí? O también yo puedo generarlos a través de circuitos electrónicos que se llaman osciladores, que son un conjunto de elementos. Primero tienen, por ejemplo, un cristal de cuarzo, algo así, es el símbolo, el cristal de cuarzo. Y bueno, y aquí se conectan algunas resistencias, capacitores, bueno, es un sinnúmero incluso de inductores. Pero esto de aquí de forma electrónica yo puedo también generar señales alternas, o sea, señales sinusoidales. Pero estas señales generadas de forma electrónica son señales muy pequeñitas. O sea, aquí estamos hablando de señales, por ejemplo, de 500 milivoltios,
¿sí? Y no es, digamos, estos tipos de señales no se los genera para alimentar, como en el caso de la corriente alterna. Esto me sirve para alimentar casas, alimentar industrias, ¿no es cierto?, electrodomésticos, mientras que un oscilador electrónico me sirve para generar señales de información. Por ejemplo, yo puedo generar aquí esta señal, pero con una frecuencia, por ejemplo, de 100 megahercios, por decirles. ¿Y para qué me sirve esto, por ejemplo? ¿Alguna idea? ¿Para qué me serviría generar esta señal de 100 kilohercios en un oscilador electrónico? Que yo pueda variarlo, por ejemplo, o digamos que sea de 108 megahercios. O más específico, por ejemplo, decirles de 108.8 megahercios. ¿Para qué me servirá esto? Generar este tipo de señales de una frecuencia elevada. Velocidad. ¿Para la radio, pues? ¿Perdón? Yo digo velocidad. ¿Velocidad? ¿De qué? Ajá. No sé. Es que el hercio no era para medir la velocidad en que se completa un ciclo. Entonces, si va más rápido, como que gira más algún motor o algo así. Mm, ya. Pero alguna aplicación, ¿para qué me serviría esa señal? Para la radio. Ya, Viviana, gracias. Sí, me sirve para, por una parte, poder diseñar un transmisor. O sea, un transmisor de radio. Por ejemplo, una radio 108.8 es una radio FM, que ustedes la escuchan en el vehículo, en cualquier receptor. Esa es la frecuencia. O sea, el dial es la frecuencia. El dial de la radio FM va de 88 a 108 megahercios. Bueno, aquí ya me he pasado, pongámosle 107. ¿Sí? Entonces aquí ustedes encuentran todas las radios en FM. En AM es otro dial, es otras frecuencias. Pero si yo hago este circuito electrónico, me permite a mí, bueno, obviamente aquí son señales pequeñas, pero yo puedo aquí ponerle un amplificador, porque esto ya es radiofrecuencia. Entonces yo puedo esto transmitirlo. Y así mismo me sirve para recibir. Entonces yo puedo hacer también un receptor. Diseñar un receptor para escuchar radios. ¿Sí? Y existen también lo que son las radios, por ejemplo, las normales que ustedes tienen en sus carros, en su casa. Bueno, las más antiguitas tienen como que una perillita, ¿no? Para irle ustedes sintonizando acá el dial, ¿no? Van cambiando el dial. Entonces, por lo general, esta perillita es un capacitor variable, que lo que hace es variar la frecuencia de este circuito oscilador. O sea, aquí les permite variar de 88 a 108 megahercios. Pueden ir recibiendo diferentes frecuencias. Ahora, bueno, ya no hay esto. Ya en los carros, por ejemplo, simplemente ustedes aplastan un botón y cambian de emisor. Entonces ya está, digamos, digitalizado esto de aquí. Pero en las antiguitas, en las analógicas, esto se lo cambiaba manualmente o con una perilla también, ¿no? Una perillita, que también no era nada más que similar a un potenciómetro, ¿no? Pero es un capacitor variable. Bien, entonces para no desviarnos mucho el tema, en la parte de electricidad, esto de aquí es para generar señales, o sea, para transmitir información. Pero nosotros nos vamos a centrar no en la información, sino nos vamos a centrar em, nos vamos a centrar en señales que me dan a mí energía para alimentar, ¿no? Y es el caso de la corriente alterna que llega a nuestras casas, ¿no? Para proporcionarnos energía para alimentar los electrodomésticos, los focos, todo lo que utilizamos en nuestras casas, ¿no? Entonces, así es como sucede. Tengo yo, como les digo, una parte positiva de la corriente alterna y acá tengo una parte, un voltaje negativo, como nos decía Keila. Yo puedo tener aquí un voltaje pico positivo y puedo tener un voltaje pico negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conecto este tipo de fuente. Me faltó. Este símbolo me representa una fuente de corriente alterna. Sí, justamente con este seno de aquí. Eso lo podríamos nosotros ver. Déjame ver si tengo abierto el multisim.
Ya, entonces mira, aquí en la parte de fuentes, justamente yo puedo encontrar, ¿no? Fuentes de energía. Miren, aquí primerito me sale justamente la de corriente alterna. Corriente directa. Bueno, aquí la diferencia, miren, la corriente directa, este símbolo de estas como rayitas, que hacen mención un poquito a las placas que tienen las baterías, ¿no? Cuando se acuerdan, vimos los tipos de baterías, vimos que habían las químicas, ¿no? Que eran nada más que dos placas de diferente material. Habían de plomo, habían de zinc, habían bueno, de diferentes materiales, ¿no? Y en intermedio de estas placas había un ácido o había un electrolito. Por eso justamente es este símbolo de las rayitas, ¿no? Hace mención más o menos a las placas que usan las baterías. La corriente alterna, en cambio, tenemos así, ¿no? Entonces, miren, aquí por defecto ya me salió, miren, 60 hercios. Y los 120 voltios que les decía que era el valor RMS. Entonces, si yo le mido esto, voy a ponerle por acá, un multímetro. Me aparece el nombre. Creo que es este el multímetro, sí. Yo lo voy a medir. No creo que tengo que ponerle a tierra para que me mide. Déjeme ver si es que me corre ahí. Ah, sí me corrió. No, tengo que ponerle a tierra. Vamos acá a ponerle la tierrita. Y lo mismo que acabo de hacer aquí. Le cambio aquí a corriente alterna. 119 voltios. RMS, lo que les decía la clase pasada, ¿no? El multímetro me mide los valores RMS. Ahora, si yo esto lo mido con un osciloscopio, te voy a colocar en la parte de acá. Voy a medirle aquí el positivo, le pongo en la fase, le pongo en el neutro. Lo mismo que hice yo en el laboratorio, no, pero este simulado. Igualmente yo puedo cambiar la parte de la escala. En este caso cambio el eje X y acá cambio el eje Y, que sería la amplitud. Como aquí es de 120 voltios, mira, aquí tengo cada cuadro por división 5 voltios. Entonces está muy poco. Tendría que yo darle mayor voltaje para poderlo ver, ¿no? O sea, ahí miren, está en 100 voltios por división. Pues casi llega a los dos cuadros, ¿no? 200 voltios. Y este es en cambio el eje de las X. Y puedo hacerle un pause para verle mejor la señal. ¿Sí? Lo mismo que acabo de hacer en la plan. Igual aquí hay generadores de funciones, o creo que era generador de señal, se llama aquí. Aparecen los nombres. Batímetro. No, generador de funciones no se llama. No es lo mismo aquí, miren. Puedo abrir, puedo seleccionar una sinusoidal, triangular o cuadrada. Igual no le voy a especificar aquí la frecuencia, la amplitud, valor pico. Esto del offset también ya lo vamos a ver más adelante, qué es esto del offset. Pero como ustedes ven, también yo puedo aquí simular esto en multisync. Bien, entonces volvamos por acá. Esto es otra cosa. Ya. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo esto le conecto una carga, no? Bueno, en este caso está una resistencia, pero aquí puede ser, por ejemplo, una carga, ¿no? Una refrigeradora, cualquier electrodoméstico. Entonces, ¿qué pasa? O un foco, digamos que esto sea un foco, para poner el ejemplo de una mejor manera. Pongámosle un foquito de estos antiguitos de filamento. Entonces, miren, cuando está del lado positivo, en el voltaje está así, la corriente viaja en este sentido, ¿no? De positivo a negativo. Entonces, en este caso la corriente viene así. Entonces, por el foquito entra la corriente así y sale por acá, ¿no? Y esto obviamente hace que se ilumine el foco. Pero si ustedes ven aquí, esto es variable. El voltaje va desde cero. O sea, cuando está en cero, el foco está apagado. Cuando comienza a subir el voltaje, obviamente, si yo graficara la corriente, también va a aumentar sinusoidalmente la corriente. ¿Sí? Algo así.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar esto en el foco? Va a hacer que igual la luminosidad también vaya, en esta parte positiva, vaya también creciendo, ¿no? Entonces, primero está apagado, en este instante cero está apagado el foco y comienza a encenderse, ¿no? Primero de forma débil y va subiendo la intensidad de la luz, ¿no? Hasta llegar a un valor pico máximo, donde va a tener también la máxima luminosidad del foco. Pero ¿qué pasa acá con el foco? Miren, en el lado negativo cambia de sentido en cambio la corriente, porque la polaridad cambia, acá es el positivo, acá es el negativo. Acá está cambiando valores negativos de voltaje. O sea, cambiar la corriente, la dirección de la corriente, pero el foco en este caso como no tiene polaridad, es como una resistencia, no importa si en este caso, digamos, entre por el otro lado, ¿no? Entre por aquí, salga por acá la corriente, ¿sí? Pero lo que va a pasar en cambio es que, en este caso, bueno, aquí llegó a su valor máximo, como comienza a bajar el voltaje, aquí comienza el foco como a ir bajando su luminosidad hasta llegar a cero. Aquí cambió de polaridad, lo único que cambió fue el sentido de la corriente, pero el foco igual comienza a iluminarse, primero poco, hasta llegar a este valor máximo, pico, ¿sí? Donde se ilumina de mayor forma. Y nuevamente comienza a disminuir, ¿no? Hasta que se apaga en el valor de 0 voltios. Y así, ¿no? Es el ciclo del foco. Se enciende, comienza a iluminarse bastante, y luego baja su luminosidad, se apaga. Y nuevamente, es lo que está haciendo el foco. O sea, en realidad el foco está encendiéndose y apagándose, subiendo y bajando su intensidad. Eso es lo que está pasando. Pero nosotros no lo podemos ver, no lo podemos sentir. Nuestra visión, nuestros ojos no pueden detectar eso porque estamos hablando que esto es a 60 hercios. O sea, es una velocidad muy alta. ¿Esto en periodo cuánto sería? Alguien que me pueda ayudar a calcular. 1 sobre 60 hercios, ¿cuánto es en segundos? Que sería el periodo, ¿no? Estoy aquí. No sé, Viviana, si me puede dar una manita. 0.01666 segundos sería. 0.01666, ¿sí? ¿Está bien? Sí, eso sí. Ya, que sería esto en milisegundos, sería 16.7, redondeamos. Milisegundos. ¿Sí? O sea que esto de aquí dura 16.7 milisegundos. Entonces, como miren, es tan rápido que nosotros no nos damos cuenta. Para nosotros es como que el foco estuviera encendido siempre. Pero en realidad lo que está pasando es esto. Prende y apaga el foquito, prende y apaga. La corriente alterna. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y aquí está, miren, lo que les comentaba del... ya, miren, aquí habla del periodo, el tiempo requerido para que una onda seno complete todo un ciclo se le llama periodo. En este caso, miren, aquí está completando un ciclo. De aquí a acá hay un segundo. Entonces aquí, este es el periodo, ¿no? Aquí está cumpliendo un ciclo. Entonces aquí sería 0.5 segundos, sería este periodo, ¿no? Acá sería en cambio, ¿cuánto? Yo tengo ¿cuántos ciclos aquí? 1, 2, 3, 4. Entonces sería un segundo dividido para 4, que sería, ¿cuánto? 0.25 segundos, sería aquí el periodo. Y frecuencia, lo que les decía, era el inverso, ¿no? O, a su vez, por definición, el número de ciclos en un periodo. En este caso, la frecuencia de esta señal sería de 2 hercios. Porque está cumpliéndose, miren, 1, 2 ciclos en un segundo. Acá, en cambio, está cumpliendo 1, 2, 3, 4 ciclos. Entonces, la frecuencia sería de 4 hercios. Bien, es bueno ya lo que hemos visto, las fórmulas para calcular la frecuencia. Les dejo unos ejemplos también para que ustedes vean. Ustedes le analicen ahí cómo calcular la frecuencia en función del periodo o del número de ciclos. Mira, aquí dice que en la gráfica anterior se completan 3 ciclos en un segundo. Pues, por lo tanto, es de 3 hercios. Su periodo sería el inverso, 1 sobre 3, que sería 0.33 segundos. En nanosegundos, 323 milisegundos. ¿Sí? Igual acá con 5 hercios para sacar el periodo sería 1 sobre 5,
que me da 0.2 segundos, que sería 200 milisegundos. Ahí les dejo también para que lo chequen. A ver, ¿qué hora es? Voy a dejarles el tiempito para que ustedes también revisen la tarea. Mañana continuamos también bueno, pues con la lección y con este tema que estamos viendo. Bien, entonces voy a crear rapidito los grupos. No sé si me pueden cambiar los nombres, por favor, para crear las sesiones. Ayúdenme a cambiarle el nombre, su número de grupo. ¿Cuántos grupos son? 6, me parece, o 7. Son 6. 6 ya. Bien, eso voy a crearles. Ya tengo aquí guardado, creo. Diego Schingre es del grupo 6. Ah, esperen, hice mal. Hice mal. De forma manual. ¿Quieren hacer con los mismos grupos que trabajan o de forma aleatoria? Les pregunto mejor. Los mismos, creo. Está bien. Podría ser aleatorio. A ver, por temas del tiempo, voy a hacerlo aleatorio, ¿ya? Para no perder mucho tiempo en esto de los grupos. Ya, entonces cualquier cosa me escriben si tienen alguna duda, ¿ya?
Chicos. ¿Qué tal, chicos? Mil disculpas. Me están convocando acá de última hora a una reunión. Que me tengo que desconectar para conectarme a esta reunión. Bueno, les dejo igual este tiempito para que se reúnan ahí entre ustedes. Si desean el día de mañana podemos chequear, si tienen alguna duda. Ahí vemos cómo avanzamos, a ver si hacemos la lección mañana o pasado mañana. Lo que sí les recomiendo, Keila. Ah, no, perdón. Yo, ingeniero, tal vez sí puede subir esta clase hoy. Claro. Lo que sí les recomiendo, como les decía, es simúlenlo en Multisim y hagan las mediciones ahí para que vayan comprobando los resultados que les salen en los ejercicios manuales. Eso, ¿ya? Entonces mañana nos conectamos para continuar con la clase. Gracias. Hasta Listo, luego. ingeniero. Listo, Gracias. gracias. Hasta luego, Gracias, ingeniero. ingeniero. Profe, ¿Sí? Hasta luego. ¿cómo se sube en la wiki? Porque está medio feo para subir. Tienen que ir editando ahí. Es un editor, pueden ir pegando. Eso lo hablamos al inicio de la clase. No hay cómo subir en Word. Sí, No. pero Tienen que ir viendo imágenes, pueden ir pegándolas. Es como crear una página web. es En que, la- digamos, la anterior vez yo pegué imágenes y no se borraban las imágenes cuando subía. Entonces, por eso mismo no sé. Bueno, ahorita es Bien. para que sea en HTML. Entonces no creo Para que... para que la subas debes de ponerle en la parte de imágenes de arriba y ahí la debes de subir directamente de tu escritorio. Ya, gracias. Ya, chicos. Nos vemos mañana. Ya. Hasta luego. Luego, ingeniero. Gracias.